Buenos días amigos, buenos días, feliz sábado, sábado 6 de junio de 2020, bendiciones a cada uno de ustedes. Ha pasado una semana muy rápido, hemos visto las bendiciones de Dios derramadas en nuestras familias, en nuestros trabajos. Aquí en Tabasco tenemos la fortuna de que tuvimos un clima quizás un poco fresco para muchos, pero también que vino a darnos mucha tranquilidad. Hay ciertos lugares donde la verdad la lluvia azotó muy fuerte. Bueno, a esos lugares estamos orando por esas familias para que puedan estar bien. Y ahora el Señor nos ha dado un clima muy agradable. Así que agradecemos al Señor que su mano poderosa siempre está con nosotros. Vamos a inclinar nuestro rostro para tener el repaso de la lección número 10, la Biblia como historia. Así que antes de empezar, oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en los cielos, alabado sea tu nombre. Te agradecemos por las infinitas bendiciones recibidas de tu mano. Gracias por tus cuidados, gracias porque eres grande y poderoso y para siempre es tu misericordia. Acompáñanos en estos momentos que vamos a estudiar tu palabra, que sea de provecho para nuestra vida espiritual, pero sobre todo si hay personas aquí que están escuchando tu mensaje por primera vez, que les ayude a acercarse más a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La lección número 10. Ya estamos a punto de terminar las lecciones de este trimestre. Un trimestre realmente diferente a como lo habíamos visto antes, pero también muy gratificante. Bien, la Biblia y la historia. El versículo de memoria lo encontramos en Éxodo 22 y Deuteronomio 5:6. Dice: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Hemos estado hablando mucho de la veracidad de la palabra de Dios. Hemos estado hablando mucho de la importancia de tomar la palabra de Dios como algo real, como algo verdadero. Si no es verdadero, si no es verdad lo que dice la palabra de Dios, entonces no tiene ningún significado en mi vida, ninguna importancia para nosotros ni para la humanidad. Pero cuando confirmamos, no solamente con la palabra de Dios, sino también confirmamos en la historia que lo que está escrito ahí es verdad, entonces hay una cierta dejo de seguridad, de esperanza, de saber que nuestro Dios es un Dios verdadero también. Hacia finales del siglo XVIII, cuenta la lección, surge lo que nosotros conocemos como una ala crítica de lo que es la veracidad de la Biblia. Es una corriente que cuestionaba todos y cada uno de los aspectos de la Biblia. Es decir, quitaba todo lo que es sobrenatural, todo lo que es celestial a la palabra de Dios y que iría a contrastarlo con un hecho real, verdadero, probado, etc. Si no existía un vestigio de eso, se descartaba de la palabra de Dios. Y esa la crítica surgió a finales del siglo XIX y lo que nosotros conocemos que fue apoyado por lo que nosotros conocemos como la arqueología. Sin embargo, pareciera ser que Dios no tiene por qué equivocarse en tu palabra. La arqueología, a pesar de que nació como una ciencia para poder contrastar quizás, entre otras muchas cosas, los aspectos de la Biblia, también sirvió como un instrumento de Dios para confirmar la Biblia. Y eso es algo increíble. Nos habla de un Dios que está manejando cada uno de los aspectos de esta humanidad. Por ejemplo, vamos a ver durante este repaso varios ejemplos históricos. Vamos a apartarnos un poquito de lo que dice la palabra de Dios, analizar la lectura, pero vamos a confirmar ahora con aspectos científicos y arqueológicos lo que la Biblia ha dicho y ha declarado. Porque, hermanos, nosotros pareciera ser que aún con todas las bendiciones que el Señor nos ha dado, con todos los cuidados, tendremos a pensar que aún la palabra de Dios no es tan poderosa, no es tan fuerte, no es tan firme como lo creemos. Y eso es muy triste porque si fuera a ser que ese pensamiento viniera de una persona de fuera que no conoce a Dios, de una persona atea, de una persona que nunca se ha acercado a la palabra de Dios, ese pensamiento fuera muy válido. Pero
esos pensamientos están surgiendo ahora dentro de las filas del cristianismo. Muchos cristianos están cuestionando la veracidad de la palabra de Dios. Es más, hay religiones que han dicho que todo lo que dice el Antiguo Testamento son fábulas, son historias, son metáforas, son enseñanzas, ilustraciones solamente, pero no son realidad. Y todo lo que dice el Nuevo Testamento después de Jesús, eso sí es realidad. Entonces ese gran contraste entre dejar y partir a la mitad la Biblia, decir de este lado es fantasía y de este lado es realidad, está haciendo que la gente se pierda inevitablemente. Los cristianos. ¿Por qué? Porque todos los registros bíblicos tienen veracidad, son reales y existieron. Vamos a ver solamente algunos ejemplos que están en la historia. Y en este paso vamos a hacer algo diferente. Vamos a ir mostrando las imágenes para que ustedes vean también que no estamos sacándolo de la manga estos resultados, estos estudios, ¿ok? Existen en realidad. Por ejemplo, vamos a ir con el primero, la llamada piedra moabita, esta que vemos aquí, es un relato paralelo de Segunda de Reyes 3, en el que se mencionan personajes y nombres bíblicos. En esta piedra aparecían yo soy Mesha, rey de Moab, Omri, rey de Israel, había oprimido a Moab, tomé de allí los vasos de Yahvé y vivía en la casa de David. En la piedra moabita están escritos estos relatos, estos nombres que aparecen en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 3, en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Entonces, vemos que solamente este pequeño vestigio bíblico nos refiere ya a nombres que existían en la Biblia, pero muchos pueden decir, bueno, esos nombres quizás los tomaron de otros lados. Vamos a ver si es cierto eso. Vamos a ver ahora un territorio. Quiero que me acompañen rápidamente a 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 1. Dice, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Socó, que es de Judá, y acamparon entre Socó y Aseca en Efén Damén. Ustedes que son más estudiosos que yo de la Biblia, quizás tienen una referencia un poco arcaica de a qué lugar se refiere esto. Pero si yo les contara la historia de David y Goliat, cuando David va y en nombre de los israelitas pelea contra Goliat de los filisteos, entonces ustedes se acordarán de esa historia. Muy bien, esa historia sucedió en este lugar, entre Socó y Aseca. Durante un tiempo se consideró a David y a Salomón como reyes míticos, como fantasía solamente. Pero la arqueología ha descubierto la ubicación de Efes Damim. Actualmente se llama Kirbet Keiyaha. Aquí tenemos la fotografía. Socó, Aseca y Ela eran el campamento de Saúl. En este lugar se llevó a cabo el enfrentamiento entre David y Goliat. Kirbet Keiyaha fue en tiempo de Saúl entonces una guarnición fortificada. Por eso los ejércitos de Saúl se encontraban ahí tratando de impedir el paso de los filisteos. Esto indica entonces que el enfrentamiento entre David y Goliat ocurrió en un lugar real entre ejércitos reales. De paso, todas las batallas entre ejércitos que encontramos en el Antiguo Testamento, la mayoría de las batallas, las encontramos en lugares neutrales. Iban a un campo, se enfrentaban los dos ejércitos. Ese era el modo de enfrentarse de los ejércitos. Era diferente cuando era una invasión sí llegaban a los pueblos y arrasaban con todo. Pero cuando era un enfrentamiento entre ejércitos, buscaban un lugar para enfrentarse. Y este fue el lugar donde se enfrentaron David y Goliat. En ese mismo lugar se encontró el nombre de uno de los hijos de Saúl, que es Esbaal. ¿Dónde encontramos el nombre de Esbaal? En Primera de Crónicas 8, capítulo 33. Está grabado en una vasija fechada alrededor del año 1000 antes de Cristo. Aquí está la vasija. Y la mención de la casa de David en una inscripción del rey Hazael de Damasco. Entonces, estos vestigios arqueológicos y estos lugares nos ubican con la Biblia en eventos que sucedieron, en eventos históricos. No son eventos que se le ocurrió a un autor o que alguien inventó. Son lugares estratégicos para la guerra
que fueron tomados como un registro bíblico de que Dios se manifestó ahí. Vamos a ver un poquito más adelante, porque bueno, uno puede decir, bueno, quizás en la historia se encontraban registradas las grandes batallas en las cuales los ejércitos ganaban y hacían alarde de sus victorias. Pero ¿qué tal si encontramos vestigios históricos donde a pesar de pelear una batalla no consiguieron la victoria? ¿Por qué era importante eso? Vamos a ver una historia muy interesante. Vamos al libro de Isaías, capítulo 36, versículo 1. Aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Sennacherib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. En el año 701 a.C., Sennacherib invadió Judá, destruyendo completamente a Laquis y sitiando a Jerusalén. Este hecho fue sacado a la luz cuando se desenterró su palacio en Nínive. Allí aparece un registro de la destrucción de Laquis, cuyas ruinas también dan testimonio de esto. Pero se encontró también lo que conocemos como el prisma de Sennacherib. Ustedes lo pueden ver en estos momentos. Podemos leer que no pudo tomar Jerusalén, sino que, dice aquí Ezequías, encerré en Jerusalén su residencia real como un pájaro en una jaula. Y no menciona, por supuesto, la destrucción del ejército a manos del ángel, como lo registra Isaías 37:36, como vergüenza de haber perdido esa batalla, no haber podido tomar Jerusalén. No menciona esa parte de la historia, que la Biblia sí lo registra. Este prisma también confirma la exactitud de la historia bíblica que relata la muerte de este rey a manos de dos de sus hijos. En Isaías 37:38 encontramos esta final del rey de Sennacherib. Increíble, ¿no? Vestigios arqueológicos que muestran no solamente los lugares, como vimos en las fotos anteriores, sino también los eventos narrados, aún cuando esos eventos no fueron una victoria para el rey. ¿Por qué? Porque tuvieron tal notoriedad que los historiadores de ese momento quisieron registrarlo como testimonio para futuras generaciones. Y allí están esos registros que encontramos ahí. Muy bien. Vámonos un poquito más atrás. Vamos a ver ahora Babilonia. Nosotros hemos escuchado en los libros de historia lo fue la antigua Mesopotamia, que durante muchos años se consideró la cuna de las civilizaciones, donde se encontraron los primeros registros, las primeras leyes, las primeras escrituras. Aunque muchos quizás no dudan de la existencia de Mesopotamia, pero sí de Babilonia. Aún, escuchen muy bien, aún cuando quizás sus padres o sus abuelos en sus libros encontraban que parte de las grandes maravillas antiguas eran precisamente los jardines colgantes de Babilonia. Durante mucho tiempo en los libros de texto aparecieron esos registros, los jardines colgantes de Babilonia, como una de las grandes, de las 7 maravillas antiguas. Escucho, yo no soy tan grande como ustedes piensan, pero yo también los vi en mis libros de historia. Así que nunca estuvo en tela de juicio que existió Babilonia. Pero a raíz de la crítica que mencioné al principio, pareciera ser que se borraron esos registros, pero la arqueología nos volvió a mostrar. Vamos a ver una cita bíblica solamente para confirmar esto. Daniel 4:30, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? El historiador griego Heródoto creía que Samuramat fue reina de la mítica Babilonia que reconstruyó y magnificó. También desconocía la existencia de Nabucodonosor o de Belsasar. Hoy, a través de la arqueología, sabemos que Samuramat fue reina de Asiria, que Nabucodonosor reconstruyó Babilonia y que Belsasar fue corregente con su padre Nabonidus. También podemos contemplar en el Museo de Pérgamo, que se encuentra en Alemania, la imponente puerta de Ishtar, que daba acceso a la ciudad de Babilonia. ¿Quieren ver la puerta? Aquí está. Esta puerta gigantesca es una reproducción exacta de la que se encontró en Babilonia. Obviamente, Babilonia ahora son ruinas solamente. Y además, ni podemos encontrar nada de su magnificencia. Pero sí se pudo rescatar. Y fíjense nada más que encontramos, qué dibujos encontramos repetidos en esa puerta. ¿Lo ven?
son los leones. Aquí tenemos estas fotografías ampliadas, los leones alados. ¿Algunos de ustedes se acuerdan cuando se mencionó león en la historia de Babilonia? Muy bien, Daniel, cuando el rey Nabucodonosor tuvo ese sueño que lo espantó en gran manera y vio esa gran estatua y todo, vio que su reino, según la interpretación de Daniel 2, era esa cabeza de oro de esa gran estatua. Más adelante, Daniel recibe otra visión y entonces ve una gran bestia en forma de león que se identificaba precisamente con Babilonia. De tal manera que el rey colocó a esa imagen, el león, como el símbolo de su reino, tal y como la Biblia lo menciona. Nabucodonosor nunca fue un cristiano, por decirlo así. Sin embargo, él había entendido el designio de Dios. Y allí está el registro bíblico, el registro arqueológico, como testimonio de eso. Las excavaciones de Babilonia entonces han desenterrado otros emblemas que demuestran que el león era un símbolo de la ciudad, tal y como Daniel lo soñó. Muy bien. Entonces, no cabe duda que en el Antiguo Testamento hay una confirmación una y otra vez de los signos arqueológicos. Más adelante vamos a ver algunos más. Pero quiero que avancemos un poco en lo que estudiamos esta semana. También nos habla acerca del registro de Jesús. Desde cuando estaba la semana pasada que no hay tela de juicio de que Jesús existió. Pero ¿qué pasó con los demás personajes? ¿Será que también existieron? Vamos a ver lo que decía Mateo 27:2. Dice aquí, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. ¿Qué? ¿Será que Poncio Pilato existió? El ala crítica puso también en tela de juicio la existencia no solamente del propio Jesús, sino de todos los personajes que rodearon la historia que está narrada en los 4 evangelios. Alegaban la falta de registro de él o de cualquiera de los contemporáneos. O sea, no existía Caifás para ellos, no existía Mateo, no existían eso porque no había registros. Sin embargo, con el paso de los años, la arqueología fue confirmando. Hoy contamos con un monumento del siglo I después de Cristo con la inscripción Poncio Pilato, gobernador de Judá. Aquí está la fotografía. Ahí dice en lenguaje griego, Poncio Pilato, gobernador de Judea. ¿Okay? Si Poncio Pilato existió, él fue el que mandó a matar a Jesús, entonces, ¿existió Jesús? Sí. ¿Existió Poncio Pilato? Sí. ¿Existieron los demás personajes bíblicos? Sí. No solamente se ha encontrado eso, se han encontrado también la caja funeraria de Caifás y su familia. Todo esto corrobora el relato de los evangelios y el historiador contemporáneo Flavio Josefo, que también fue un gran historiador que fue sacando todos estos registros para dar una confirmación de que los eventos narrados en los evangelios eran reales. Hay cartas que han sido rescatadas, como las de Tácito o Plinio el Joven, que apoyan la historicidad de Jesús y el surgimiento del cristianismo a mediados del siglo I. Aquí está el rosario de Caifás para que ustedes lo vean. Entonces, esto nos da una veracidad de que el relato bíblico es históricamente confiable. Quizás ustedes pueden decir, bueno, ¿y por qué hacemos tanto énfasis en esto? ¿Por qué hacemos tanta repetición de que la arqueología apoya los registros bíblicos? Muy bien. Fíjense lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Baraj, de Sansón, de Jefté, de David, así como Samuel y de los profetas. La Biblia, hermanos, está formada principalmente por relatos históricos, relatos reales y confiables, tal como hemos estudiado y tal y como hemos visto durante esta semana. Las evidencias arqueológicas pueden apoyar nuestra confiabilidad de la Biblia. Pero ojo, eso es algo muy importante que tenemos que resaltar, pero no pueden ser la base de nuestra fe. Aun cuando encontremos la vara de Aarón, aun cuando encontremos el arca del pacto, aun cuando encontremos la tabla de piedra, aun cuando eso no debería ser el fundamento de nuestra fe. Porque así como hay registros arqueológicos que nos confirman historias bíblicas, también hay registros arqueológicos que nos desvían
de los registros bíblicos. Y son los más. La Biblia entonces va mucho más allá de la historia. Nos muestra a hombres y mujeres de fe, personas que creyeron en Dios y siguieron sus instrucciones. Personas que aún sabiendo que creer en Dios implicaba no solamente perder tus bienes materiales, perder las oportunidades laborables, aún sabiendo que seguir a Dios era también perder la vida, ellos confiaron por fe en sus palabras. ¿Se acuerdan de los amigos de Daniel? Ellos decidieron seguir confiando en Dios. Si ellos iban a morir en ese horno de fuego, adelante, porque esa era la voluntad de Dios. Y ellos decidieron seguir confiando en Él y en su palabra. Muchos hombres en la Biblia tuvieron esa misma experiencia. Muchos hombres nos han enseñado que a pesar de las dificultades, a pesar de lo difícil que se pueda poner la situación en tu vida, en tu trabajo, en tu familia, en ti mismo, tus enfermedades, etc., aún pareciera ser que llegamos al límite de lo que podemos soportar, aún ahí Dios está sosteniendo tu vida. Dios está al control de todo lo que sucede. Y eso, hermanos, eso es algo que no es invaluable y que solamente su palabra, solamente el Espíritu Santo nos puede confirmar y nos puede afianzar en Él. Actos de fe y confianza nos inspiran entonces a seguir su ejemplo. Es tan grande esos actos de fe que en todo el capítulo de Hebreos 11 encontramos registros de hombres grandes de la fe. A través de la acción del Espíritu Santo, la Biblia misma transforma vidas, transforma nuestras vidas. Quizás no haya un registro arqueológico del arca de Noé, pero cuando yo veo cómo Noé fue persistente en seguir enviando el mensaje de que este mundo iba a acabar por agua, aun cuando veo cómo a Noé se burlaban y soportaba las críticas, las risas, los regaños, aun cuando veía que perdía todo lo que tenía por edificar ese gran barco, aun cuando veía a Noé, cuando entra el arca, estuvo 7 días angustiado porque no sabía si realmente iba a llover. Y en ese momento en que caen las primeras aguas, las primeras gotas de lluvia, Noé confirmó que la palabra de Dios era real y verdadera. Ese acto de fe es el que me inspira a mí y te debe de inspirar a ti y todos los demás actos de fe que encontramos en la Biblia. Y eso es mucho mejor que cualquier registro bíblico. ¿Okay? ¿Quieres saber más? Bueno, aquí tenemos 5 nada más para poder terminar nuestro estudio de este día. En 1935 se descubrió un sello que perteneció a Gedalías, hijo de Pasur, que fue mencionado en Jeremías 38:1. En 1984 se encontró otro sello que perteneció a Milcom-Mur, siervo del rey amonita Baalis, mencionado en Jeremías 40:14. En 1996 se encontró una ánfora que tenía la inscripción Rei Heredi Ludaico para Herodes, rey de Judea. En el 2009 se encontró en Jerusalén un sello que perteneció al rey Ezequías, aunque hasta 2015 no se dieron cuenta del significado de la inscripción. Ese mismo año, a tan solo 3 metros de donde se encontraba ese sello de Ezequías, se encontró una grabación con un sello que contenía el nombre Isaías el profeta. La sierva del Señor dice en Mensajes Selectos, tomo 3. Dios ha permitido que un torrente de luz inunde el mundo con descubrimientos científicos, artísticos. Pero cuando hombres llamados científicos pronuncian discursos y hablan sobre estos temas desde un punto de vista puramente humano, con toda seguridad llegarán a conclusiones erróneas. Los que dudan de la confiabilidad de los relatos del Antiguo y del Nuevo Testamento serán conducidos un paso más allá y dudarán también de la existencia de Dios. Permiten entonces que su ancla se les escape de las manos y son abandonados para que se golpeen contra las rocas de la incredulidad. Si nosotros dejamos de confiar en el relato bíblico, si dejamos de confiar en la veracidad de la palabra de Dios, estamos en el terreno en el cual también dudaremos de la existencia de Dios. Y un hombre sin Dios es un hombre perdido. Esta humanidad se está alejando de Dios. Estas calamidades nos muestran que el hombre no quiere nada con Dios.
Pero cuando tú te aferras a esta palabra, cuando tú te aferras a las promesas del Señor, te aferras sobre todo a que Él ha prometido venir a restaurar todo lo que ya está destruido en esta tierra y que más adelante será todavía más destruido, entonces puedes tener cierta esperanza. En estos momentos en que estamos encerrados, que estamos sufriendo quizás angustias, muchas personas que están escuchando aquí, no sé si tengan algún familiar que ya haya fallecido, algún enfermo en casa de esta terrible enfermedad, quiero decirte a ti en esta noche, en este día, que el Señor está al control, que el Señor está cuidando y está protegiendo a su creación y que ha confirmado durante muchos años que quizás puedas llegar al límite de lo que puedas soportar, pero el Señor al final estará ahí para levantarte con su mano poderosa, para asirte junto a Él y poder darte esa paz que tu alma necesita. Que el Señor te bendiga durante este sábado, que puedas disfrutarlo con tu familia, con tus seres queridos, y si no estás con ellos, que el Señor también pueda darte paz y tranquilidad. Sigamos estudiando su palabra y sigamos confiando en sus promesas. Que el Señor les bendiga a todos.